empresa privada está reorientando sus estrategias e integrando la economía circular en sus procesos. Ya hemos hablado de unos cuantos casos durante la jornada de hoy, vamos a ver otros cuantos, porque además, bueno, como vemos en los datos, la industria y los sectores de actividad son responsables de buena parte de los residuos que se generan en nuestro país, en España. Así que vamos a hablar con 5 expertas, 4 expertas y un experto de distintas entidades para conocer su visión sobre la situación actual y también cómo la ven en contexto con la legislación vigente, no solamente la española, sino también la europea. Vamos a debatir sobre los retos y oportunidades que hay sobre la mesa con este escenario y vamos a ver temas concretos como la circularidad de los envases y de los residuos de envases. Así que, por favor, invito a subir conmigo al escenario a Mónica Galeote, directora general de Sostenibilidad de Amazon España. Gracias, Mónica. A Cinta Bosch, gerente de sostenibilidad de AECOC, Asociación de Fabricantes y Distribuidores. También a Ramón Blanco, director de Economía Circular de Valtalia. Gracias, Ramón. A Isabel Goyena, directora de Envalora, servicio de gestión. Perdón, si os queréis poner cómo estamos y así, es más fácil también para los espectadores. Gracias. Allí Ramón. Isabel Goyena, directora de Envalora, Servicio de Gestión de Residuos en Madrid. Gracias, Isabel. Y Laura Sanz de Siria, coordinadora de Implica. Muchas gracias también por acompañarnos. Voy a adelantar esto un poco, que si no luego no os veo. Bueno, muchas gracias a los 5 por estar aquí. Mía, ¿no? Bueno, venís de industrias distintas, de sectores distintos, así que creo que va a ser una conversación muy enriquecedora con distintos puntos de vista. Así que para arrancar, quiero preguntaros respectivamente en vuestras distintas áreas de actividad, ¿cómo veis que está avanzando la industria en la integración de soluciones circulares? Si quieres, Mónica, empezamos contigo. Os invito, tenemos 44 minutos, pero a que también os interpeléis entre vosotros si queréis, para hacerlo también más dinámico si os apetece. Pero bueno, empezamos con esta visión general, Mónica. Bueno, pues así en términos generales, cómo está impactando pues de manera muy profunda, obviamente, desde el principio de todo el proceso, desde el momento en el que diseñas, en mi caso representando a Amazon, desde el momento en que diseñas o producto o envase de producto, hasta la parte de la gestión del residuo, todo lo que tiene que ver con la reutilización del material. Para nosotros hay 3 pilares que son fundamentales, que son los que nos guían, ¿no? Y un poco lo que mide esta manera de transformar nuestro propio negocio. Por una parte es el impacto que tenemos, lógicamente tenemos un principio dentro de la compañía, que es que con la escala viene responsabilidad y tenemos escala. De esa manera ponemos en marcha cambios profundos para llevar a cabo una mitigación del impacto que tenemos. Y estos cambios, por ejemplo, nos han llevado a reducir el peso medio de embalaje por envío en un 43% y retirar 3 millones de toneladas de embalaje del medio ambiente desde el 2015. Luego hay una parte muy importante para nosotros, que es la innovación y la tecnología. Cómo utilizas la innovación y la tecnología bien para hacer más eficaces tus procesos, para minimizar residuos, bien para identificar nuevos materiales y sustituir materiales por otros más sostenibles. Y luego también hay una parte muy importante que es el mercado y la demanda, que es lo que quiere el consumidor. Fíjate que de estudios recientes salen que un 81% de los españoles preferirían comprar un producto más sostenible y un 68% tiene dificultades para identificar un producto más sostenible. Entonces, ahí hay un gap que indudablemente se tiene que abordar. Bueno, me quedaré aquí de momento. Después podemos profundizar. Muchas gracias, Mónica. Cinta. Bueno, en primer lugar, agradecer a Retema, ¿no?, que cuente con nosotros. Al final, nosotros tenemos 34.000 asociados de muchos sectores distintos, como puede ser Amazon, pero el sector de retail, y con lo cual ahí tenemos mucha diversidad, ¿no?, en cuanto a retos. En todo caso, nosotros cada año hacemos una encuesta, a una muestra mucho más pequeña de estos 34.000, está claro, a unas 80 empresas y vemos que hay 4 líneas de trabajo claras en estas empresas y es, en primer lugar, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Vemos que un 85% de estas empresas, que es verdad que son grandes,
están tomando medidas, están tomando acciones para reducir las emisiones. Después, en segundo lugar, temas de eficiencia energética y aumento del uso de energías renovables. También un 98% está reduciendo, ¿no?, el consumo energético. En tercer lugar, todo entra el ámbito de la economía circular. Aquí vemos que todas las empresas están tomando acciones. Mónica comentaba que hay muchos aspectos, hay muchos puntos en los que se puede ser más circular. No todos van por el mismo, algunos se centran más en el diseño, otros más en los procesos productivos, otros en la gestión o en la reducción de los residuos, ya sea pues de alimentarios o no alimentarios. O sea que este es un foco muy grande que vemos que es una línea de trabajo. Y por último, que creo que también está bien para dar un contexto más general, es que vemos también que cada vez más las empresas abordan la sostenibilidad no solo desde un punto de vista medioambiental, sino también social, con lo cual esta es la cuarta pata que vemos que abordan. Y que al final, y creo que también el propio enfoque que le estamos dando desde AECOC ya es un ejemplo de que la sostenibilidad es un eje competitivo para las empresas también, un eje de competitividad. O sea, ya sea naces sostenible o te vas a acabar transformando o tener que transformar en sostenible y circular, pero sí que vemos que esta muestra de empresas, que al final son las que arrastran también a empresas más pequeñas, pues que tienen a veces menos capacidad, sí que está alineada en este sentido. Gracias, Cinta. Ramón, en Valtalia, ¿cómo ves tú el escenario? Pues en Valtalia desarrollamos nuestros trabajos en diferentes divisiones, gestión del ciclo integral del agua, residuos urbanos, reciclado de residuos industriales y energía. Y digamos que como factor crítico lo que vemos es todo el marco legislativo. Al final se nos aplica legislación europea, estatal, autonómica, y con todo eso tenemos que enfocar los proyectos. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos o la mayoría de los proyectos de economía circular integran varios vectores. No solo afecta a residuos, también puede afectar a energía, en caso de biometano, a aguas, etcétera. Entonces, al final ya no es solo los diferentes niveles de legislación, sino la legislación cruzada que afecta a un único proyecto. Un proyecto puede estar afectado por la legislación de suelos, de aguas, de residuos, etcétera. Y tienes que encauzar técnicamente toda esa legislación para que el proyecto sea solvente y sostenible. Y aparte de todo eso, claro, tenemos pues, los planes autonómicos de residuos, la aparición ahora de todos los nuevos scraps que ahora comentarán, y también para fomentar lo que es economía circular, la fin de condición de residuo para muchos residuos que hay clientes que pueden reintroducirlos en su cadena de producción, ¿no? Y de momento ahí lo dejamos. Gracias. Isabel, gracias también por estar aquí. Cuéntanos tú. Nada, muchas gracias a vosotros. Primero aclarar que me has presentado como sistema de gestión de Madrid o de... Nosotros somos un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, de nueva creación. Y bueno, respecto a esto yo quería lanzar un enhorabuena a las empresas españolas, porque bueno, siempre parece como que vamos un poco por detrás de las empresas europeas, pero en este caso somos pioneros, ¿no? Cuando se aprobó el Real Decreto 2022, incluso antes de aprobarse, en febrero del 2022, un grupo de empresas se lanzaron a crear Envalora, ¿no? Que es este sistema. No solamente crearlo, sino también financiarlo desde el origen, ¿no? Y desde estas 50, 100 empresas, inicialmente hemos llegado a más de 2.400, ¿no? Lo cual yo creo que es un hito importante en ver, sobre todo, que empezaron a crearlo antes de que surgiera la propia legislación, ¿no? Los modelos que además hemos desarrollado se han hecho con comités de participación de todas las empresas, y aquí es donde se ha visto cuáles eran sus principales preocupaciones, ¿no? Lo primero que salía siempre era el tema de la reutilización, es decir, son empresas industriales. Nosotros, Envalora está enfocado en envases industriales y comerciales, y por lo tanto muchos de los envases son envases grandes, envases que se pueden reutilizar, ¿no? Por lo tanto, nuestros modelos siempre se han basado en esta reutilización. Y lo hemos visto ahora, ya nos estamos poniendo en marcha. Más de 500 empresas nos están declarando sistemas de reutilización de tipo cerrado, de tipo abierto, de distintos tipos.
lo cual, bueno, pues se ve que ha calado, ¿no? Otras medidas que también nos pidieron, sobre todo recogida separada, ¿no? Recogida separada para reciclado de calidad. Y luego también otra preocupación que ya iremos viendo es el tema del control del envasado, que actualmente pues realmente las empresas en cuanto al envasado industrial sobre todo desconocen pues cantidades, calidades, tipos y es un poco lo primero que hay que saber para prevenir, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a todos estos comités conseguimos presentar la autorización y conseguir una autorización definitiva pues en noviembre del año pasado para envases industriales y comerciales de un solo uso y reutilizables. Así que una enhorabuena a las empresas españolas. Gracias, Isabel. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias también por estar aquí. Cuéntanos como coordinadora de Implica. Pues lo primero, muchísimas gracias por invitarnos. Lo segundo, gracias a todos porque si el ponente anterior decía que era tarde, nosotros estamos más tarde, incluso antes del café, con lo cual les agradezco. Y sobre todo porque nos han presentado en varias de las charlas, ¿no? Han empezado a hablar de los scraps, el reto de los scraps y efectivamente pues aquí estamos para ayudar a la economía circular. Yo quiero decir que hemos dado, la pregunta era un poco, ¿no?, cómo ha evolucionado y cuáles son el impacto, ¿no? Pues cómo ha evolucionado. Llevábamos más de 25 años con una legislación que solamente afectaba a los envases domésticos en materia de economía circular, es decir, en materia de responsabilidad ampliada del productor, y ahora nos encontramos que desde el año 2022, que llevamos escasamente 2 años, esto se ha revolucionado y aquí en España todos son envasadores. Entonces, podemos verlo por el lado negativo de que se estima que puede haber 200 y pico mil envasadores y si yo miro el registro de envasadores del Ministerio estaban por los 30 y tantos mil, 40.000 y si yo echo las sumas de lo que han ido diciendo cada uno de los scraps que tenemos de adheridos, hay un gran gap entre, yo creo, los 20.000 que están adheridos a un scrap, los 40.000 que están dados de alta y los 250.000 que deberían de estar dados de alta. Pero yo efectivamente me sumo a lo que ha dicho Isabel pero doy la enhorabuena a todos estos 40.000 que por lo menos se han dado cuenta, los 20.000 que se han dado de alta y que están adoptando este reglamento. Y yo creo que el impacto que ha podido suponer para ellos, nosotros cuando explicamos qué es la RAP, cuáles son los actores predominantes en la RAP, hablamos siempre de productor de producto y hablamos de poseedores finales. Y para mí lo que he visto después de estos 2 años de proyecto es que el productor de producto se ha dado cuenta de que tiene una responsabilidad de algo que pone en el mercado y que es el único que puede hacer algo por reducir ese envase, hacerlo reutilizable, es decir, tiene el control del dominio de ese envase. Todo el mundo sabía que una fábrica de pinturas era envasadora, pero nos hemos dado cuenta, y de hecho en conversaciones ahora en la comida hay gente que se ha dado cuenta hoy que era envasadora. Entonces, pues ya que se ha dado cuenta, puede impactar ante esos envases. Y por otro lado, el poseedor final se ha dado cuenta, porque ahora le van a financiar la recogida de esos envases, que si lo hace bien se le financia más que si lo hace mal. Entonces, creo que ha sido para mí un impacto muy positivo el hecho de la entrada de la RAP y considero que en estos 2 años, tanto las empresas como felicito a los scrap, perdonadme por felicitarme a mí misma, creo que hemos hecho un gran... Felicítame a mí, yo te felicito a ti. Los en general y me felicito a mí misma, porque yo creo que estamos haciendo un gran trabajo de divulgación, de información y demás, y que bueno, que creo que redundará en X tiempo en toda la economía circular. Muchas gracias, Laura. Entiendo que cada cual tendrá sus propios retos en el sector, pero uno de los que no ha dejado de salir durante la mañana ha sido el marco legislativo. Quería preguntaros, ya que bueno, la legislación en materia medioambiental está avanzando tantísimo también en Europa, se está definiendo un nuevo marco de actuación para la industria. Quería preguntaros cómo veis esta evolución normativa, cómo está afectando en vuestras estrategias, si es solución, si es reto, si es obstáculo, y lanzaos quien queráis para romper un poco el... Bueno, como queráis, yo mismo tomo el punto aquí. Bueno, primero hay que tener en cuenta desde mi organización, y yo creo que ya habéis hablado de cómo las empresas están absolutamente apoyando esa transformación hacia una economía circular. En primer lugar, yo creo que no hay ninguna discrepancia en cuanto al apoyo a los objetivos y a la necesidad de transformar la sociedad a una economía más circular.
Nosotros, o sea, yo en Amazon no solamente soy mi parte de retail, sino mi parte de marketplace. Tengo más de 200.000 pymes europeas vendiendo en el marketplace, más de 17.000 pymes españolas vendiendo también a través de mi marketplace. Y escuchándoles, realmente uno de los retos que ellos encuentran es precisamente este mosaico regulatorio que difiere por región y por país. Si tú quieres colocar tu producto en distintos países europeos y eres una pyme, vas a tener que conocer un montón de regulación muy diferente que involucra a muchísimas autoridades, a muchísimos flujos de residuos en función de cuál sea tu producto, y esto hace que sea más oneroso el cumplimiento administrativo que realmente el pago de la tasa medioambiental. Entonces, no estamos detectando falta de alineación en cuanto a querer cumplir, pero sí es cierto que la complejidad regulatoria dificulta el cumplimiento. Y desde ese punto de vista, desde Amazon apoyamos una iniciativa europea de simplificación administrativa del cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor a través de un sistema de ventanilla único donde las pymes, las empresas, puedan inscribirse como registro y haya una interfaz de comunicación entre los Estados miembros de manera que se genere transparencia para los Estados miembros, para los scraps, para los productores y, en definitiva, para todos. Entonces, alineamiento 100% en cuanto a objetivos, pero tratemos de hacer un esfuerzo de simplificación en el proceso de cumplimiento, siempre pensando en pequeño, porque no olvidemos que las pymes es el 95% del tejido empresarial en Europa, el 99% del tejido empresarial en España. Totalmente. Bueno, yo por mi parte, difícil añadir más a lo que ha dicho Mónica, que estamos alineados. O sea, al final, las nuevas normativas en materia de economía circular, de envases, pues se perciben bien en el objetivo, en lo que quieren abordar, también en que haya una armonización en Europa, ¿no? Pensando en aquellas empresas que están presentes en muchos países, pero es verdad que el principal reto es que esta sostenibilidad, ser más circulares, no vaya en contra de la competitividad de las empresas, ¿no? Entonces, pues nos encontramos con que el año 2022 fue en España muy fructífero, ¿no? En cuanto a normativa de residuos y de envases, que las empresas, pues aunque parezca mentira, hay algunas que se están enterando ahora. O sea, en febrero bueno, lo que decíais vosotras dos, ¿no? Ostras, ¿qué es esto de un scrap de comerciales, industriales? Pues bueno, hay algunas que no lo saben, ¿no? Y es verdad que el texto lleva ya unos meses en circulación, pero bueno, al final su día a día también les lleva a estos aspectos, pues muchas veces no tenerlos tan controlados, ¿no? Entonces, este año, como decía, 2022 fue muy fructífero. Ahora las reglas del juego van a cambiar en el medio plazo, con lo cual, pues nosotros, porque también como asociación empresarial creemos que tenemos la responsabilidad de hacer llegar todo esto a las empresas, evitar que esto pase cada vez más, pues como complemento a la labor que también hacen pues, los scraps y otras organizaciones, para conseguir que se adapten. Pero es que ya te empiezan a contactar ahora y te preguntan pues, qué hacen en etiquetado, porque hay una normativa un poco distinta, o oyen hablar de lo que viene de Europa y ya se piensan que ya está en vigor. Bueno, simplificar todo el entender esta normativa es uno de los retos muy básicos, que puede parecer muy básico, pero que es así. Y después ya cuando entramos en aspectos más concretos, pues bueno, entonces ahí sí que, pues desde lo que comentaba Mónica, ¿no? de temas de registro, de tema de los envases también reutilizables que comentábamos, de bueno, muchos ámbitos del marcado, como también os decía, pues sí que son temas más específicos que ya en función del sector preocupan más o menos, pero cuando preocupan mucho. No sé si quieres comentar apuntar algo. solo incidiendo en lo que han hablado ellas, ¿no? Que al final también hay que potenciar la colaboración, la comunicación público-privada, es decir, la administración para poder, una vez establecido el marco regulatorio, para poder exigirlo necesita herramientas, necesita instalaciones y necesita que esté muy bien establecida la cadena de valor de cómo un residuo, si es que se llega a generar, acaba siendo un recurso que puede utilizar un tercero, ¿no?
Entonces, algo que hay que hacer es, creo yo, esa mayor comunicación público-privada para poner encima de la mesa las necesidades de los diferentes sectores, industrial o agrario o pesquero, lo que sea, las exigencias que tiene la Administración, generalmente autonómica, y que todo eso quede ordenado. Vuelvo a repetir, los planes de residuos autonómicos, que a veces te encuentras con que en según qué comunidad puedes hacer una cosa y en otra comunidad no lo puedes hacer, y que se establezcan las reglas del juego para poder valorizar o reciclar la mayor fracción posible de residuo. Y para eso, lo decía también antes, ¿no? Ahora es más competencia autonómica alcanzar el fin de condición de residuo. Pues bueno, ahí yo creo que hay bastante trabajo por hacer. Sí, yo coincido. No hemos terminado todavía de explicar el Real Decreto de 2022 y ya tenemos que empezar a explicar, parece ser, un nuevo Real Decreto del nuevo reglamento de envases, ¿no? Entonces, yo creo que los proyectos tienen que madurar para que las empresas los entiendan y la evolución normativa es súper necesaria, pero hay que dejar también un tiempo y una seguridad jurídica para que las empresas puedan adaptarse, ¿no? Especialmente las pymes, ¿no? Para las pymes esto ha supuesto una revolución, ¿no? Y entender esta normativa tan compleja, el propio registro. Al final hay un tema y es que hay un refrán, los árboles no te dejan ver el bosque. Son tantas las pequeñas obligaciones, que si la factura, que es el top one de la preocupación de las empresas españolas, cómo poner la contribución del sistema en la factura, el número de registro, que todas estas pequeñas burocracias impiden ver el objetivo principal, que no es otro que el de la prevención, la reutilización. Entonces, todos sus recursos en el último año parece que están centrados en temas, yo diría que un poco accesorios. Con lo cual también hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Porque al final las empresas se acaban cansando, ¿no? Y bueno, ahora les hablaremos de unos registros europeos y ya se empiezan a preocupar. Y para vender en otro país, entonces todo esto al final son barreras, ¿no? Barreras para las empresas y yo creo que no es positivo para el medio ambiente. Bueno, pues por terminar un poco lo que habéis comentado y por recoger un poco, yo me sumo, por supuesto, a la simplificación de procedimientos administrativos que pueda llegar a haber a nivel español o a nivel europeo, no solamente con respecto a los productores de producto. Aún no hemos sacado una parte, que es la parte de gestión del residuo de envase. Tiene que hacerse con una serie de códigos LER. Pues, antes estaba hablando con el Ministerio. Hay productores de poseedores finales que no están dados de alta esos códigos, gestores que no tienen esos códigos, con lo cual también hace falta una agilidad en las autorizaciones que necesitamos para el cumplimiento legal. Y hablando de la legislación, yo por lo que estoy escuchando últimamente, las empresas han escuchado hablar del nuevo reglamento europeo. De hecho, ya se ha publicado. Y entonces están viendo que no saben qué va a ocurrir con los requerimientos que ya no están en el reglamento europeo, ¿no? Entonces, ¿los cumplo, no los cumplo? La legislación española sigue en vigor, ya de paso no los cumplo. Entonces, está creando un poco de inseguridad a las empresas saber qué es lo que tienen que cumplir. Con lo cual, si puedo lanzar una petición, ya sé que hay muchos reglamentos, como ha contado antes Marta, por salir, pero a ver si pueden poner el reglamento de envases, el primero de la lista, que nos facilitaría muchísimo la vida. Y por otro lado, sigo creyendo que las empresas tienen muchísima falta de información y formación. Creo que la labor que hacen las asociaciones, y en el fondo nosotros también tenemos una parte de la asociación, es totalmente necesaria y creo que esa es la línea a seguir. Y por otro lado, por último, creo que no beneficia el hecho de hacer notas explicativas de las legislaciones diferentes, porque al final la gente intenta interpretar la nota explicativa de la legislación y creo que en ciertos momentos se ha confundido. Entonces, recojo un poco el feeling de todas las empresas que nos han ido preguntando en estos 2 años y bueno, pues nosotros hemos intentado dar luz y creo que también todas las empresas que están aquí. Ya que estáis hablando de normativas, de envases, voy a seguir con vosotras un momento para ahondar ahí. Isabel, en Envalora sois, pues ya habéis comentado, una de las primeras entidades en conseguir la autorización definitiva. Quería preguntarte cómo apoyáis vosotras al sector privado en el cumplimiento de esta normativa, ¿no? A la vez que se va promocionando la economía circular. O sea, ¿cómo hacéis ese apoyo? Sí, bueno, pues desde
en varios frentes, ¿no? Bueno, hay un frente que es que ha dicho Laura, y que nos hemos centrado muchísimo primero en el de la información y en el de la comunicación. O sea, hacemos webinarios, 3 webinarios todas las semanas para los adheridos, para los poseedores, para empresas nuevas. Y las empresas repiten y repiten porque realmente, o sea, están necesitadas de entender la legislación y de que están cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un aspecto que hemos hecho desde el principio y la verdad que, bueno, intentamos seguir haciéndolo lo mejor posible. Luego, en cuanto a los modelos que estamos implantando, ¿no? Los modelos se adaptan a los sectores que tenemos nosotros. Nosotros estamos centrados especialmente en el sector industrial, química, plástico, automoción, o sea, en construcción también. Entonces, bueno, pues tenemos envases de un solo uso y envases reutilizables, ¿no? En la parte de envases de un solo uso, nuestros modelos siempre han intentado promover la recogida separada con el acuerdo con el que genera el residuo, con el poseedor del residuo, ¿no? De esta manera, pues financiando efectivamente a este poseedor cuando lo hace bien, cuando se recoge separadamente. Para eso necesitamos tener estos LER bien identificados y bien autorizados, como dice Laura, y bueno, pues financiando esa parte. Luego es verdad que no solamente vamos a un modelo de ese tipo, que es un modelo no intervencionista del mercado de la gestión del residuo. También tenemos otros modelos para, por ejemplo, el sector de la construcción, que es un sector muy atomizado. Las obras, bueno, pues son pequeñas fábricas que van moviéndose de sitio y por lo tanto no es lo mismo. Pues ahí estableceremos puntos de recogida, por ejemplo, para instaladores y para pequeñas empresas, ¿no? Y luego ya pues el tema de la reutilización, que es pues el tema estrella, ¿no? Como si dijéramos. El propio reglamento establece unos objetivos para envases que llama envases de transporte de un 40% en 2030, pero es que incluso habla para algunos tipos de envases del 100%. Entonces, claro, aquí o montas sistemas de trazabilidad, ¿no? Y ahí pues es la innovación y la digitalización. Pero podemos digitalizar mucho. Nosotros hemos montado una herramienta Envanet, que es una herramienta para también poder trazar, bueno, tiene diferentes funciones, pero una de ellas es trazar los envases reutilizables y a futuro con QRs y tal, pero para todo esto no solo nosotros tenemos que estar digitalizados, también las empresas tienen que estar digitalizadas. Entonces, pues se necesita tiempo, que es lo que... Gracias, Isabel. Laura, a ti te quería preguntar, porque en Implica pues sois también una de las primeras entidades, en vuestro caso, en desarrollar sistemas de devolución y retorno de envases. Quería saber cómo está funcionando y qué desafíos y qué obstáculos puede haber para que ese tipo de sistemas se consoliden y funcionen. Pues yo creo que, mira, sistemas de devolución y retorno en el sector industrial ya existían. Todos sabemos los palets, ¿no? Los palets nos intercambiábamos, los devolvíamos y demás. Yo lo que siempre digo es que lo primero que tenemos que hacer los Scrap y lo primero que ha hecho Implica es homologar o poner en función del Real Decreto todos estos sistemas de reutilización que había, tanto sistemas individuales que tenían las propias empresas. De hecho, bueno, todos conocemos los productos químicos que van en grandes recipientes, algunos de metálicos que valen 3.000 euros. ¿Cómo no se van a reutilizar esos envases? Pero si seguía la línea actual, esos envases estarían fuera del reglamento del Real Decreto español. Entonces, lo primero que hemos hecho es acoger en el Scrap de Implica todos los sistemas de reutilización y homologarlos, es decir, ponerlos en ley. Después hemos visto todos los envases que podrían ser reutilizables y que a día de hoy, por los sistemas que hay, que no hay trazabilidad, como ha dicho Isabel, no hay gestión de datos, no hay nada, no se podrían considerar reutilizables, y eso, cuando las empresas han puesto a declarar y los han declarado al otro modo, que es a los envases de un solo uso, y han tenido que pagar, como yo digo, la tarifa completa, se han llevado las manos a la cabeza y han dicho, Dios mío, esto no puede ser. Entonces les hemos dicho, no, por supuesto, hay otra alternativa. Siempre con la visión del Reglamento Europeo de que los envases terciarios y de transporte deberían de llegar al 100% de reutilización, hemos montado un sistema colectivo de reutilización de palés para todos los adheridos. Pero aquí tenemos un grandísimo reto. Yo monto el mío, ella el suyo, tú el suyo, y cada uno lo señalizamos. En el fondo, al final, hemos montado el mismo lío. Entonces, creo que los scraps y los adheridos a los scraps tenemos un gran reto para que los sistemas de reutilización que organicemos sean
correctos, sencillos, facilitemos la vida de las empresas en cuanto a la señalización. Y luego hay una parte importante, que bueno, lanzo que si alguien me puede ayudar también, fenomenal. Para que un envase sea reutilizable, lo primero que te dice el reglamento es que debe de estar fabricado como reutilizable, ¿no? Y te dice que tiene que cumplir una norma UN de reutilización, pero es que a día de hoy todavía no existen las certificadoras que te lo puedan certificar. Entonces, hay una indefinición legal ahí que las empresas andan un poco perdidas y los fabricantes de los envases tampoco están muy concienciados de cómo hay que hacerlo. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en eso, porque para que un envase sea reutilizable no puede ser cualquiera. Tiene que estar concebido para tal y luego que los scraps les ayudemos a montar esos sistemas de devolución y retorno. Entonces, creo que hay un grandísimo reto en los futuros años venideros en ese tema. Gracias, Laura. En Amazon, Mónica, ya has contado un poco cómo se está integrando, ¿no?, la economía circular en el negocio, cómo estáis teniendo en cuenta el impacto ambiental. Como estamos hablando de envases, ya lo has comentado un poco antes, pero quería preguntarte específicamente qué medidas estáis implementando, tanto en envases como en logística, pues para reducir residuos y para fomentar que se reutilicen, como estaba comentando Laura. Mira, hay dos aspectos básicos. Uno, tecnología e innovación. Otro, cooperación intersectorial. Utilizamos, en la parte de tecnología, por ejemplo, utilizamos sistemas de aprendizaje automático, machine learning, inteligencia artificial, para identificar cómo ser más eficaces en los procesos. Nuestra tecnología es capaz de identificar por producto exactamente cuál es su peso, su tamaño, su nivel de fragilidad e identificar el formato de envase más adecuado para, reduciendo envase y peso de envase, asegurar la seguridad de los procedimientos logísticos. Tenemos, para que te hagas una idea, 80 tipos diferentes de envase secundario. Estamos también trabajando en unas máquinas que lo que hace es que sustituye el cartón tradicional del envase de Amazon por un tipo de papel que genera inmediatamente un envase a la medida del producto que se tiene que transportar. Esto es en la parte pura de tecnología, pero también en la parte de materiales, ¿no? Por ejemplo, se utiliza la innovación para ver cómo podemos ser cómo podemos sustituir materiales de envase por materiales que sean más sostenibles. Ya no tenemos plásticos de un solo uso desde antes de que fuera obligatorio por la directiva. Sustituimos las bolsitas de plástico de protección del producto por un tipo de cartón corrugado que tiene la misma finalidad. Todo nuestro envase en la red europea es papel o cartón 100% reciclado y 100% reciclable, ¿no? Es una de las maneras. Y ahora estamos trabajando con un tipo de material para producto de alimentación, sobre todo, que es biodegradable y compostable, que el consumidor puede o bien utilizar para compost o llevarlo al contenedor de residuo orgánico. Y también estamos implementando un sistema de recogida circular y aplicando una tecnología para asegurar la reciclabilidad del residuo. Todo esto se tiene que hacer con colaboración con empresas que trabajan en estos métodos innovadores, pero también colaboración a lo largo de nuestra cadena de producción, o sea, de nuestra cadena de valor, porque nuestro objetivo realmente es quitar el envase secundario. O sea, nosotros trabajamos con nuestros proveedores y con los vendedores independientes, incluso incentivando todos aquellos que llevan a cabo mejoras en envase para lo que llamamos el paquete diseñado para e-commerce. Si tú realmente diseñas de una manera que el envase por sí mismo ya aguanta un proceso logístico, yo no tengo que poner envase secundario, solo pongo una etiqueta. Pues el 50% de todo lo que actualmente estamos distribuyendo en Europa o no lleva envase secundario o lleva simplemente ese envase súper reducido de un papel que está hecho a la medida del envase. Esto permite también una optimización logística muy grande a nivel de optimización de rutas, con lo cual afecta también a la reducción de emisiones, que es básico para nosotros porque nosotros tenemos un compromiso de 0 emisiones netas para el 2040. Y al final, economía circular, que implica minimización o reducción de residuos y reutilización de materiales, afecta a la generación de emisiones. Un último punto súper importante para nosotros, que es el consumidor. Tenemos que asegurar que también el consumidor que está demandando producto sostenible tiene acceso, o sea, tenemos que acercar la sostenibilidad a nivel de educación y a nivel de entendimiento por parte del consumidor de cómo puede elegir un producto sostenible. Tenemos una iniciativa que se llama Climate Pledge Friendly, que pone a disposición del consumidor
productos que tienen una certificación de sostenibilidad externa. Hay más de 50 certificaciones que todo esto implica colaboración también a lo largo de la cadena de valor. Les ayudamos porque un proceso de certificación es muy complejo. Pero actualmente tenemos ya pues 1,3 millones de productos en nuestra web, en el site Climate Pledge Friendly, que te garantiza como consumidor que ese producto va a estar certificado conforme a una de estas 50 certificaciones, que son certificaciones reconocidas a nivel europeo o a nivel internacional. Esto nos vale también para servir de vector de cambio, de influir tanto a nivel de consumidor como a nivel de cadena de valor hacia arriba como proveedor, y también con nuestros vendedores independientes que se ven incentivados económicamente por nuestra parte cuando trabajan en estas medidas de hacer más sostenible su negocio y más circular. Gracias, Mónica. Cinta, Mónica acaba de contar un poco cómo, la estrategia de Amazon. Vosotros que tenéis una visión muy amplia de todas las empresas con las que trabajáis, en este sentido, no relacionado con esto, ¿cuál veis un poco que son las estrategias que están siguiendo las empresas con las que trabajáis? A ver, es difícil generalizar porque al final en función del sector y del histórico de cada empresa, pero bueno, según la evolución que hemos visto, ya no solo en el informe, sino también por nuestra experiencia, vemos que, por ejemplo, en todo el tema de reducción del desperdicio alimentario, en esto vemos que las empresas han sido bastante pioneras porque incluso antes de que se publicara la ley, hace ya, bueno, de hecho tenemos un proyecto en AECOC de hace ya desde el 2012, o sea que hace un montón de años que lo pusimos en marcha. Y bueno, esto sería un proyecto, nosotros como organización que integra pues eso, ¿no?, a clientes, proveedores, competencia, todo lo que son proyectos colaborativos funcionan muy bien, pero bueno, este es un ejemplo, el de reducción del desperdicio alimentario, pero también las iniciativas que identificamos ahora que están abordando las empresas pues van desde la reducción de los materiales, como el ejemplo que ponía Mónica, hasta pues I+D en nuevos materiales, también el utilizar envases que sean reciclables. Sabemos que tenemos ahí en mente que tienen que ser reciclables al 100%, o en el caso europeo, bueno, quizás no tanto, ¿no? Pero bueno, que el objetivo sí que tiene que ser que los envases sean reciclables, con lo cual hay empresas que ya tienen la capacidad de ir adelantándose y hay una tasa importante. La reutilización, en aquellos casos, pues muchas veces quizás lo pensamos directamente en el consumidor y no es el ámbito donde esté más trabajado, pero sí en el ámbito de los envases comerciales, o el ejemplo que ponía también Laura, ¿no?, de los palets, por ejemplo, pues este tipo de medidas sí que llevan mucho tiempo. Y bueno, y en todo caso es eso, ¿no?, como titular, que al final cada empresa se adapta ya no solo a análisis de ciclo de vida, sino a la propia naturaleza de su empresa, y que funcionan muy bien todos los proyectos colaborativos. Genial, gracias, Cinta. Ramón, en vuestro caso, quería, si me puedes contar un poco más en detalle pues algunos proyectos y soluciones que estéis abordando desde el Grupo Valtalia para sumarse, ¿no?, a todas estas estrategias de economía circular. Sí, pues mira, te voy a poner un ejemplo de un caso de integración vertical, ¿no?, que al final la economía circular va a tener que integración vertical todo con medios propios o recursos propios, o bien con alianzas y socios estratégicos. En nuestro caso, la cadena de supermercados Vega Alseroski, en una zona amplia de Galicia, generaba en sus procesos pues en torno a 500 toneladas al año de residuos plásticos, la mayor parte de ellos envases. Bueno, pues establecimos con ellos una alianza para recoger ese plástico. En una de nuestras plantas de reciclado de plásticos de Orense se hacía granja plástica a partir de esas 500 toneladas. Se mandaban a una empresa de fabricación de bolsas plásticas que metía más del 80% de plástico reciclado que nosotros aportábamos para generar las propias bolsas que volvía a utilizar los supermercados de Alseroski. De tal manera que tú, a partir de esas 500 toneladas año de residuo, generabas prácticamente 30 millones de bolsas, ¿vale? Entonces, bueno, es un ejemplo, creo que paradigmático, de lo que es la economía circular, y en este caso vía también alianzas y socios estratégicos, ¿no? Muchas gracias, Ramón. Pues para ir cerrando, querría pediros a cada uno, bueno, que miremos a futuro también, preguntaros qué creéis que tiene que suceder en los próximos años a nivel regulatorio, tecnológico y o de mercado, ya os metéis en la arista que queráis, para que se siga acelerando la circularidad en el sector industrial.
y tenemos eso, pues 7 minutos, si queréis cada uno pues un par de titulares. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues empiezo yo, sí. No, bueno, en primer lugar, yo creo que es seguir con este compromiso, ¿no? Las propias empresas, buscar esta parte que decíamos, ¿no? De mantener la competitividad y también esta colaboración. Estamos hablando en todo momento, ¿no? Entre empresas, también con la administración, también con sectores pues, más críticos con las empresas también, porque al final también la sociedad nos marca el ritmo y bueno, y al final que todos los eslabones, o sea, al final el reto es muy grande, con lo cual todos los eslabones tienen que ser fuertes para que el resultado sea también, pues podamos alcanzarlo. Mónica. Bueno, yo también apostaría bastante por la tecnología y por la innovación. O sea, yo creo que tiene que haber, en primer lugar, colaboración intersectorial, es fundamental, y tiene que haber apuesta por innovación y por tecnología. Y al final, un poco al hilo de lo que decías, Cinta, de alguna manera la simplificación regulatoria, la innovación, la tecnología y los incentivos económicos, cuando procedan, se tienen que alinear para que lleguemos a soluciones de circularidad que sean escalables y que sea la opción más rentable y más beneficiosa y más eficaz. Y esto yo creo que es lo que impulsa una transformación a la circularidad que es bueno para las personas, para las empresas y para el planeta. Yo, por hacer un apunte, necesitamos también un tiempo de tranquilidad, sin pandemias, sin guerras, sin crisis financieras, que permita desarrollar los proyectos, porque hay proyectos tractores que están parados o incipientes que requieren 2 o 3 años de tramitación para ponerse en marcha. Y si tenemos sobresaltos cada 2 años, pues parece que cortan, ¿no? Ojalá se cumpla esto para todos en general. Isabel. Yo destacaría, además de lo que han dicho, también el compromiso siempre de la dirección de las empresas. Es decir, se ve perfectamente en una empresa donde el compromiso viene desde la dirección, se integra a todos los departamentos, porque al final, bueno, pues ahora es cierto, hablamos con muchas empresas y bueno, es que esto lo llevan los de packaging, no, es que esto lo llevan los de marketing y al final el que hace la declaración es el financiero. Entonces, si no hay una coordinación dentro de la empresa y todos se alinean para tener el objetivo de la prevención, de la economía circular, pues resulta al final un poco caótico y difícil de implementar, ¿no? Y eso pues se consigue sobre todo con un mayor compromiso desde la dirección que alinee todos los objetivos y que bueno, pues cree una coordinación, ¿no? Y ya si hablamos de multinacionales, pues todavía es que mi empresa está en Alemania y resulta que allí no les han pedido el registro de envases y entonces ya es un drama, ¿no? Por lo tanto, es importante eso y luego una coordinación. Gracias. Laura. Pues yo cuando preparaba un poco la charla de hoy, bueno, accedí a ChatGPT, lo siento, creo que muchos de nosotros también, y me dijo una palabra súper bonita, y es que, y la voy a decir, perdonadme, que es que las empresas tienen que tener conciencia holística, ¿vale? Y esto yo creo que va en el ADN de la responsabilidad ampliada del productor, porque yo voy a hablar de mi libro, ¿no? Cuando en Europa se habló de esta corriente es que tenemos que ser conscientes del impacto que tiene lo que ponemos en el mercado. Entonces, la RAP es su ADN, ¿no? Si hacemos responsables al que fabrica algo o al que pone en el mercado los envases del futuro, perdóname, impacto, daño que puede tener el medio ambiente y las empresas tienen esa conciencia holística, entre todos nos saldrá solo que lleguemos a una economía circular. Me quedo con esa palabra. Pues entonces he apuntado colaboración intersectorial, tecnología, tranquilidad y tiempo, compromiso, coordinación y, como ha dicho ChatGPT, conciencia holística. Eso es. Se las podemos meter todas a ChatGPT a ver qué plan de futuro crea. Pues muchísimas gracias, Mónica, Cinta, Ramón, Laura, Isabel y Laura, por todos los insights que habéis compartido aquí en este último panel, que yo creo que ha sido súper interesante, así que muchísimas gracias.